La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, versículo 25, y dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Diga conmigo: y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que, hermano que me escuchas en esta tarde, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y esta iglesia dice: amén. Se puede sentar. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. El dinamis de Dios está aquí. No, yo no, Él. El dinamis de Dios está aquí. La dinamita pentecostal está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Está aquí porque dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Ahora surge una pregunta acá: ¿por qué Pablo estaba preso? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el delito que había cometido? Ninguno. No había cometido delito Pablo. Si vamos a versículos anteriores, todo sucede con un acontecimiento. Había un gran mover del Espíritu de Dios en el ministerio de Pablo. Antes de caer preso en la cárcel de Filipo, estaba paseando, vamos a decirlo así, una muchacha por las calles y avenidas de ese lugar. Y era alguien pitonisa, una adivina, dice la palabra del Señor. Y vociferaba y decía: ahí vienen unos que son usados por Dios. Y llegó un momento
que Pablo en su discernimiento en el espíritu se da cuenta que es un espíritu adivino que está en medio de esa muchacha. Y cuando la ve, fija sus ojos en esa muchacha y le dijo: en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué dijo en el nombre de Jesucristo? Porque el nombre de Jesucristo es el que tiene la autoridad. Es el que tiene, escuche lo que voy a decir, es el que tiene la autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado y sobre todo aquello que respire. Y dijo: en el nombre de Jesucristo, sé libre. Pero resulta que esta muchacha era usada, era trabajadora de un grupo de personas que sacaban dinero producto de la adivinación. Era un negocio que había ahí. Y cuando ven que el Espíritu de Dios liberta a alguien que está hablando en nombre de otros dioses para confundir y para engañar, surge una preocupación en el mundo espiritual. En el mundo de las tinieblas se presenta una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación? Los dividendos que están entrando producto de la mentira se acabaron. Tenemos que detener a ese hombre. Entonces surge una componenda en la población junto con las autoridades de esa población. Y esa es la causa por la cual Pablo y Silas van presos, sin ninguna justificación. Pero los llamaban trastornadores de mundo, alborotadores de calles y avenidas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, en medio de esa situación deciden, dice la palabra, que lo llevaron a lo más último de la cárcel, a lo último de la cárcel, y le pusieron un cepo. Un cepo es cadenas, porque sabían que el poder que estaba ahí en Pablo no lo podían contener. No lo podían contener. Estaban pensando con la mente de los hombres, y la mente de los hombres no detiene el poder del Espíritu Santo. No detiene el poder del Espíritu Santo. Los hombres con sus métodos no detienen el poder del Espíritu Santo. No oyeron. Los hombres con sus métodos no detienen el poder y la presencia del Espíritu Santo. Crea, hermanos. Crea. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Y no solamente lo metieron preso, sino que antes de ir a la cárcel, dice la palabra que los con varas le dieron y los hirieron y cayeron al piso. Claro que hay un detenimiento físico. Trataron de detener al hombre carnal, pero al hombre del espíritu no. ¿Por qué? Y dice: a la medianoche. ¿Qué ocurrió ahí a la medianoche? No sé. No sé. ¿Qué fenómeno estaba ocurriendo? No lo sé. Pero dice que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Hermano, lo que te quiero decir, que en medio de las circunstancias, en medio del problema, en medio de la persecución, en medio de la escasez, es tiempo de adorar a Dios.
Es tiempo de bendecir su nombre. Es tiempo de proclamar su nombre. En medio de la tristeza, levántate y alza tus manos al cielo, porque el Dios del cielo tiene sus oídos prestos, inclinando su cuerpo y extendiendo su mano para sacarte del lago cenagoso. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo, en medio de la angustia y la necesidad, en medio de la escasez, porque estaba ahí escaso, solo, junto con Silas, ahí preso en una cárcel. Había una preocupación, claro que había una preocupación. Había una necesidad, claro que había una necesidad. Había una situación de impotencia, claro que había, porque seguramente la pregunta era: ¿y ahora cómo hago? ¿Quién me saca de aquí? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? En medio de su necesidad, usted se ha preguntado: ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo hago? Pero hay una situación ahí espiritual. Hay una situación espiritual. Hay algo que se estaba oponiendo a Dios. Había una rebelión espiritual en el ambiente. Porque no solamente Pablo se encuentra con esta persona, sino que venía de otras ciudades donde se encuentra con alguien que se llama un tal Bar Jesús, que era un adivino y profeta, pero no del espíritu, sino de dioses ajenos. Entonces eso me da a mí una característica de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual de todo ese sector, o de todo ese país, o de todo ese continente, que el reino de las tinieblas estaba teniendo dominio en las calles, avenidas y en los aires. ¿Le parece eso algo conocido? ¿Ah? ¿Aló? ¿Le parece algo conocido? Le pongo un ejemplo: vaya por ahí por la Concordia y paséese por la Concordia. ¿Sabe? Paséese por ahí y camine por ahí, y usted se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Hace unos meses atrás, alrededor de este templo, dejaban desperdicios, insumos, vamos a decirlos así, producto del culto a otros dioses, y lo venían a dejar alrededor del templo. Y empezó una gran preocupación en los hermanos, una gran preocupación. Pero la salida para eso es cantar salmos y himnos. Y la iglesia empezó a orar, a interceder, a clamar para que las calles fuesen limpias. Y ahora les aseguro, hermanos, que en ninguna de las calles alrededor de esta iglesia no hay ningún tipo de insumo de ese tipo. Ahora las aceras se encuentran limpias porque hay un equipo que anda orando todos los miércoles a las 5 de la tarde para que a nivel espiritual la escoba que lleva el Espíritu Santo vaya limpiando las calles. Así que lo que hay que hacer en medio de la situación es que usted y yo comencemos a clamar el nombre de Cristo Jesús en nuestras calles, en nuestro vecindario, en nuestros edificios, en nuestra urbanización, y veremos la gloria de Dios. Entonces, vemos a un Pablo posiblemente, físicamente, en medio de una cárcel, disminuido. Los creadores de esta estrategia seguramente pensaron: lo vencimos, lo pudimos detener. Pero sabe una cosa: cuando la iglesia de Dios, cuando alguien tiene la presencia del Espíritu Santo, nadie puede con eso. ¿Saben por qué? Porque 2000 años después usted y yo estamos sentados ahí
Y somos creyentes, porque hemos oído por la fe, por el oír hemos oído la palabra y la palabra genera fe. Y hoy en día estamos aquí y 2000 años después el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado a usted y a mí para glorificar el nombre de Dios. Entonces, esta palabra no se queda, este relato no se queda hace 2000 años atrás. La palabra anunciada es una palabra que tiene continuidad, o sea que en este pleno año 2014, hoy domingo a esta hora, el Espíritu Santo quiere llenarte plenamente en tu vida. Era lo que estaba operando en la vida de Pablo. Si recuerdan, también está en el libro de Hechos, Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Fue duro persiguiendo a los cristianos, pero Cristo se le presentó, lo tumbó del caballo y quedó ciego. Pero ahí no se detiene la historia de Pablo, sino que el Espíritu Santo empieza a llamar a Ananías y le dice a Ananías: ve a donde está Pablo, imponle las manos. Dice la palabra que los ojos de Pablo estaban llenos de escamas. Cuando a Ananías impuso las manos sobre los ojos de Pablo, las escamas que estaban en los ojos de Pablo empezaron a caer. Y dice la palabra que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que operó en ese momento fue el mismo Espíritu Santo que estaba operando en la cárcel de Filipo. Y ese mismo Espíritu Santo que operó en la cárcel de Filipo es el mismo Espíritu Santo que quiere operar en usted en esta tarde. Porque dice Jesús antes de irse: es necesario que yo me vaya para que pueda venir el otro Consolador. Eso lo dice en Juan 14. Es necesario que yo me vaya para que pueda venir el otro Consolador. Estamos hablando de otra persona, de la persona del Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu Santo les convencerá de pecado y les llenará y les dará poder. Y dice también que el Espíritu Santo tomará de Jesús. Y Jesús dijo que todo lo mío es del Padre y todo lo del Padre es mío. Así que el Espíritu Santo es el encargado de tomar de los tesoros de Cristo para dárselo a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted y a usted. Y cuando el Espíritu Santo viene por medio de la imposición de manos, las escamas tienen que caer en el nombre de Jesús. Tienen que caer en el nombre de Jesús. Eso sucede cuando usted y yo comenzamos a cantar himnos. Yo estoy seguro que a lo mejor Pablo en medio de esa cárcel estaba diciendo: yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Y seguramente después dijo: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo, eso fue lo que pasó en Filipo.
Eso fue lo que pasó en Filipos, porque cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, dice la palabra, suceden cosas. ¿Y cosas qué? Maravillosas. ¿Y qué más dice? Hay sanidad, liberación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación y se siente la presencia del Señor. Eso fue lo que ocurrió ahí. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces, ¿qué hay que hacer? Alabar a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó. Estate quieto ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Los cepos se rompieron. Lo que le quiero decir, mi hermano y mi hermana, que cuando el pueblo del Señor, cuando usted, si no se siente pueblo y quiere ser pueblo y quiere sentir ese gozo y quiere sentir esa llenura y quiere sentir ese cambio, abra su corazón a Él. Ábralo y le aseguro que el Espíritu Santo vendrá a usted, le marcará, le sellará, le convencerá de pecado y los cimientos de su vida se van a mover. Eso fue lo que pasó en Filipos. Eso fue, mire. Aquí en el cementerio existen, le voy a contar esto, pero me guarda el secreto. Existe entre usted y yo y el resto del mundo 4 grupos que oran en lugares altos: Murachí, La Quinta, 1 de Mayo y Altamira. Y esa gente ora todos los miércoles a las 7 de la noche, todos juntos, orando. Y usted sabe qué pasa arriba en el sector de Murachí ahora. Las pistolas se engatillaron. Se engatillaron. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. En La Quinta se han convertido varias familias, ¿verdad, hermana? Le pregunto a ellas porque ellas han estado allá en La Quinta y han visto la gloria de Dios. Así que si usted ve que alguien le está molestando espiritualmente, comience a clamar, comience a orar, comience a interceder, comience a adorar. Y una de las 2 cosas que hacían estos hombres, estos apóstoles, es que habían 2 cosas que eran parte de sus vidas: ayuno y oración. No se movían si no hacían eso. Los métodos de Dios son los métodos de Dios, no los métodos de los hombres. Los métodos de Dios. Cuando un hombre como ustedes que están aquí y damas que están aquí se arrodillan ante la presencia de Él, allá atrás que me están viendo y escuchando,
Cuando usted se arrodilla y pone en funcionamiento el rodillete. Sí, usted tiene un rodillete. Usted vino con ese equipo adherido a su cuerpo para que lo use para alabar a Dios. Y usted dirá, ¿de dónde sacó este rodillete? Eso lo aprendí en San Fernando de Apure. Un pastor me lo enseñó y me dijo: ¿quieres ganar batalla? A punta de ayuno y rodillete. Y cuando empezamos a doblar rodillas, hermanos, sepan esto: se alinea el cielo a la tierra. Se alinea el cielo y a la tierra. Se alinea. Hay una línea directa con el cielo. Se alinea el cielo con la tierra. Los depósitos donde están guardados los vientos de Dios, Él tiene la llave, los abre y los pone a favor de usted. Los manantiales de agua que mantiene la lluvia para refrescar la tierra y refrescar la vida suya, Él tiene las llaves de esas cisternas y prende la motobomba para que el agua venga para usted. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos enseña y nos dice que las armas de nuestra milicia son, escuche, son poderosas para la destrucción de fortalezas. No, usted no oyó, no escuchó. Se lo voy a decir aquí en alto para ver si me oye. Las armas de nuestras milicias son poderosas para la destrucción de fortalezas. Sí, por eso fue que cayeron los muros de Jericó. Mire, hermanos, cuando entendemos y comprendemos el poder que hay en la oración, van a suceder y cambiar muchas cosas. Muchas cosas que hoy usted ve en el mundo espíritu, en el mundo real, las va a ver cambiadas dentro de muy poco tiempo, o mediano plazo, o a largo plazo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a hombres, a mujeres llenas del Espíritu de Dios. Pablo tuvo miedo. Es posible que haya tenido miedo porque era un hombre, pero el Espíritu Santo lo alimentaba y le daba fuerza y le daba vigor y le daba valentía para seguir adelante. No podían detener la obra del Espíritu. Nadie, escuche, nadie puede detener el poder más grande del mundo, que se llama el Espíritu Santo. Nadie, ninguna ley puede detenerlo, porque el que vive en usted lo hace libre. Lo hace libre. Lo hace libre. El que vive en usted le hace libre. Y eso fue lo que ocurrió en la cárcel. En la cárcel de Filipo hubo un mover del Espíritu. El carcelero se asustó porque sabía que si los presos escapaban, era hombre muerto. Porque esa era la ley romana. Pero cuando el Espíritu Santo viene, convence de pecado y anula todo miedo y toda amenaza. Y toda amenaza la anula, porque Él te hace libre. Porque el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Se levantó, porque dice la palabra que se arrodilló delante de Pablo y de Silas. ¿Qué tengo que hacer? Y le dijo: cree
Y el mismo Señor en esta tarde te dice a ti, mujer que estás allá atrás, cree, cree y serás libre de esa opresión. Cree y serás libre de esa atadura. Cree y todo lo que te perturba en las noches, que no te deja dormir, serás libre en el nombre de Jesucristo. Hay mucha gente que hoy en día vive bajo la cortina del miedo, vive bajo la cortina del temor, vive bajo la cortina del insomnio, porque seguramente tiene alrededor de su vecindario otro culto extraño que no es el culto a Dios. Y cuando sucede eso, hay rebeldía en el mundo espiritual, pero Dios se encarga de poner a los rebeldes en orden. Los pone en orden, porque no hay nadie que contenga el poder del Espíritu de Dios. Pero cuando hay esa cortina, usted sabe que toda cortina tiene un hilo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no respeta cortinas, las quita y los hace libres. Los hace libres, los hace libres, los hace libres, los hace libres de todo miedo, de toda angustia. Jesús, mi hermana decía que hay que dar gracias en todo tiempo, y es verdad. Jesús, cuando se encontró con una multitud a lo mejor similar como esta, tenía 5 panes y 2 peces. Y había una multitud, no sé de cuántas, pero era una multitud. Y dio gracias. ¿Había escasez ahí? Diga. Claro que sí había, porque tenían hambre. ¿Y usted cree que 5 panes y 2 peces podía alimentar a toda esa multitud humanamente? No. Y el Señor agarró y dijo gracias, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que los panes se iban a multiplicar, y los peces se iban a multiplicar. En esta tarde hay pan para ti, 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 para ti. Hay pan, hay peces, hay pan, hay peces, hay pan, hay peces para ti, para ti, para ti. ¿Qué hay que hacer? Orar, dar gracias. Muchas veces nos quejamos. ¿Aló? Nos quejamos y se nos olvida dar gracias. Que no hay harina pan. Da gracias. Hermano, y le voy a decir algo. Y llegan, ¿o yo? Llegan. Escuché 4 amén. Escuché 4 amén. ¿Oyeron? 4 amén, escuché. Lo que te quiero decir, que en medio de la necesidad y la situación, clama a Dios que yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí que yo te responderé. 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 Clama, 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 clama que yo te responderé. Los hombres no te van a responder como te respondo yo, dice el Señor. Y pondré vino nuevo sobre ti. Si caminas y crees, pondré vino nuevo y cambiaré tu odre viejo por un odre nuevo, dice el Señor. Estoy hablando a alguien en particular aquí. No sé dónde estás en este escenario, pero el Señor, el Espíritu Santo te está hablando. Y le estoy hablando a alguien también
que viene de tierras lejanas. Y el Espíritu Santo te está hablando en esta tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las cadenas se rompen en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, por su sangre hemos sido redimidos. Hemos sido limpiados, hemos sido santificados. Por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. Por la sangre de Jesús, por esa sangre, preciosa sangre que nos redime, nos sana y nos salva. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031